¿Se ha planteado alguna vez cómo sería su vida si no tuviera miedo? Si tiene miedo, no se culpabilice. Su cerebro quiere protegerle, su cerebro es su amigo, por eso tiene miedo. Su cerebro, el mío también, está preparado para la supervivencia y no para el desarrollo personal o para la felicidad. Su cerebro quiere que sobreviva, por eso le dota de este magnífico invento que es el miedo, que nos ha permitido llegar hoy hasta aquí, hasta esta mañana de sábado maravillosa donde usted y yo nos encontramos. Hay dos tipos de miedo, el miedo tóxico y el miedo equilibrante. El problema reside cuando el miedo se convierte en tóxico, cuando nos paraliza. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo superar esos miedos que no protegen nuestra vida, sino que la anulan, que la confinan a una sala reducida y estrecha. Hoy hablamos sobre el miedo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Ha sentido miedo o vértigo cuando ha pensado que no podrá afrontar el pago de la hipoteca de su casa? ¿O cuando se ha planteado poner fin a una relación? Quizá cuando ha decidido comenzar una nueva relación o cuando le han comunicado que una persona querida está afectada por una enfermedad grave. El miedo, el vértigo, el temor a lo desconocido forman parte de nuestras vidas y nos acompañan cada vez que damos un salto en nuestra vida. Sentir miedo, de hecho, es bueno. El problema es aprender a gestionarlo. Y para aprender a gestionarlo, contamos hoy con dos personas de excepción. Una de ustedes ya la conocen, Pilar Jericó, es amiga de la tribu de Pensamiento Positivo, y José Manuel Chapado, que acaba de publicar este libro, Vértigo, cuyo subtítulo, atención, dice así: cómo tomar decisiones valientes que cambian el rumbo de tu vida. José Manuel, buenas tardes. Buenos días ya, no sabemos. ¿Cómo estamos? Pues estoy viviendo un sueño. Estoy en la cuarta habitación de mi modelo, del cual hablaremos luego, porque llevo mucho tiempo siendo un miembro fiel de la tribu y escuchándote, y hoy ahora mismo rodeado por ti, por Cristina, por Pilar, me parece que estoy soñando despierto. Muy bien, me alegro. Oye, ¿qué le dirías a una persona que nos esté escuchando y que diga, ay, yo creo que tengo algún miedo? ¿Qué mensaje clave le darías? Yo le diría que eso es una gran noticia, porque en cualquier caso está sintiendo, está percibiendo emociones, y lo segundo es que tiene una gran oportunidad para enfrentarse a él y superarlo y hacer cosas maravillosas. Sentir vértigo es estar vivo. Pilar, llevábamos mucho tiempo sin verte por aquí, por Pensamiento Positivo. Es verdad. Buenos días. Tu libro No Miedo se ha convertido en un referente para cualquier persona que quiera superar un miedo. ¿Cuál es tu mensaje favorito del libro, si solo te tuvieras que quedar con uno? Pues que la clave no es no tener miedo, porque todos tendremos, sino la clave es que no te paralice y hacerte amigo de él, no luchar. Hacerte amigo del miedo, no luchar, ¿verdad? Bueno, pues ahora desarrollaremos más estas ideas. Pasan unos minutos de la 1 de la tarde, estamos en abc.radio. Quédense, esto es Pensamiento Positivo, el programa que les ayuda a vivir mejor. Desde aquí queremos transmitir buenas ideas para su calidad de vida en todos los ámbitos de su vida. Y tenemos un número de teléfono, el 900-106-106. Tenemos un email, infopensamientopositivo@gmail.com. Atención, las 3 primeras personas que escriban desde ahora se llevan gratis un libro de Vértigo en Alienta Editorial. Tenemos también un canal de YouTube, tenemos un miembro del equipo que siempre nos está grabando, hoy es Alberto Peña, y grabamos los programas y los subimos a YouTube. Vayan a YouTube y ponen Pensamiento Positivo 1, que ese es el nombre de nuestro canal, o en mi blog, en pensamientopositivo.org. Es decir, que si no pueden estar aquí los sábados por la mañana con nosotros, bueno, pues ya saben, lo pueden volver a escuchar más tarde, o mejor aún, recomiéndenlo. Cuando le pregunten qué escucha, diga, yo escucho Pensamiento Positivo. Si quieren saber más sobre miedos, este es su lugar adecuado. Bienvenidos. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. La autora de Aunque tenga miedo, hágalo igual, habla de varias cosas, pero de todo su libro hemos recogido varias ideas. Les cito algunas que me han gustado. La primera dice así, dice, el miedo aparece siempre que se pisa terreno desconocido, es decir, siempre que se crece. De esto ya hemos hablado aquí en Pensamiento Positivo, siempre que salga de su zona de confort, siempre que crezca, siempre que vaya más, experimentará miedo. ¿Por qué? Porque está ante algo desconocido. Susan habla también de otra gran idea que queremos compartir con usted. Dice así, la única manera de superar el miedo a hacer algo es haciéndolo, enfrentándose, haciéndolo, poniéndose en marcha. Así que esta es nuestra segunda invitación del día de hoy. Otra idea, la única manera de sentirse mejor cuando tiene un miedo es hacerlo. Es que no existe otra manera. Podrá intentar olvidarse, pero lo más posible es que no lo consiga.
Y otra idea también, esto es un poco de mal de muchos, consuelo de tontos, pero dice así, Susan dice, no soy el único que siente miedo, le ocurre lo mismo a todos los demás, es decir, que cuando sienta miedo no se culpabilice gratuitamente, seguramente haya más personas, yo entre ellas muy posiblemente, que también tengamos miedo. En mi libro Vivir sin miedos les proponía una pregunta y les proponía un juego. Le decía, juegue a lo peor que podría pasar. Cuando tenga miedo a algo, siéntese en silencio en su cafetería favorita, en su parque favorito, con un folio, coja un bolígrafo y escriba qué es lo peor que podría pasar, el peor escenario posible si llevara a cabo aquello que tanto miedo me da. Después mírelo y evalúe. A lo mejor no era para tanto. Y hoy le vamos a recomendar varios libros. El primero, Vértigo, José Manuel Chapado. Hay otro libro excelente que me apetece recomendarles. Dice así, Amar es liberarse del miedo, de Gerald Jampolsky, de verdad, un gran libro. No miedo, entrevistamos a Pilar Jericó aquí ya por su libro. También les quería regalar una recomendación que es Anatomía del miedo de José Antonio Marina, el mío propio, Vivir sin miedos, de Sergio Fernández. Y les quería dejar con esta frase que me ha encantado, que he sacado de este libro, de amar es liberarse del miedo. El miedo tergiversa nuestra percepción y nos confunde con respecto a lo que realmente está ocurriendo. El amor es la ausencia total de miedo. El amor es lo único que realmente tiene valor, mientras que el miedo no puede ofrecernos nada, puesto que no es nada. La entrevista, sección patrocinada por Ana Albaladejo. Si eres emprendedor que quieres comenzar un negocio y no tienes claro qué proyecto iniciar o no dispones de capital necesario, llama a Ana Albaladejo. José Manuel Chapado, ya saben, pueden buscar más historias sobre su vida en internet. No es difícil de encontrar hoy en día las bibliografías y un poco las trayectorias vitales de los autores que invitamos, pero nosotros saben que queremos siempre indagar un poquito más y por eso hemos llamado a Cristina Serrato. José Manuel Chapado, que de niño quiso ser conductor de autobuses, alcalde de su ciudad y escritor, es hoy consultor y conferenciante, algo que le ayuda a difundir valores, crear una sociedad más justa y empresas más transparentes y humanas. Aunque vive en Madrid desde los 18 años, está enamorado de Cáceres, la ciudad que le vio nacer, donde descansan los restos de su padre, la de recuerdos de infancia como el canto de la chicharra en las tardes de verano, los campamentos en la Sierra de Gata o los juegos en el patio de San Antonio, su colegio. Generoso, vehemente, humano y emprendedor, dedica su tiempo libre a revolcarse por el suelo y matarse a cosquillas con sus hijas, jugar al pádel, esquiar y echar un risc o un cluedo. Sensible, noble, de buen fondo, algo torpe, tímido y en constante búsqueda de la humildad como valor de la vida, le emocionan las historias que escucha en sus seminarios y encuentra la felicidad junto a su familia, en su trabajo, haciendo deporte, escribiendo, leyendo o conversando con los amigos. Sus colores favoritos son el lila, el verde azulado y el magenta. París, su ciudad. Qué bello es vivir, su película. Y cualquiera de Silvio Rodríguez, su canción. Le gusta el sabor del gazpacho, la tortilla de patatas, el campo extremeño, pensar que hay vida más allá de la cuenta de resultados y el olor de su mujer, porque le hace sentir que está con ella. Sería un Roberto Benigni de La vida es bella, el padre del Rey León, la hormiga del cuento de la cigarra, o un poderoso superhéroe capaz de influir de manera efectiva en el mundo y que pudiese erradicar el hambre y la miseria. Cada noche, antes de dormir, da gracias a Dios y sueña primero despierto y luego dormido, quizá con un mundo repleto de valores, o quizá con volver a ver a su padre y a sus hijas felices aún después de que se haya ido. Bueno, en fin. Me dejas sin palabras, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias a Es vosotros. impresionante. Llevaba desde que me llamaste ya pensando en este momento, porque oigo todos los sábados tus perfiles y bueno, supera con muchísimo lo mejor que pude imaginar. Es vuestra alma, son biografías del alma. Yo no hago más que reflejar lo que vosotros sois. Impresionante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de Tendrían verdad. que verles las caras que se les quedan aquí en el estudio. Pero bueno, o sea, estoy emocionado. Muy bien. Oye, ¿qué te lleva a escribir un libro sobre el miedo, José Manuel? Pues posiblemente porque yo lo tengo, yo lo he tenido. Yo soy una persona que siempre ha tenido el afán o el reto de superarse, soy una persona relativamente cobarde como tal me he tenido
y no me ha gustado nunca esa visión de mí mismo, y quizá por eso haya escrito este libro que en el fondo habla de atreverte y de actuar, de no quedarte paralizado, de dar el paso, no solo ante las circunstancias negativas, también ante las circunstancias positivas de la vida, porque para mí la frontera entre miedo y vértigo estaría que, sé que el miedo no tiene por qué ser negativo, ni mucho menos, pero vulgarmente se suele ver como una emoción propia de cuando pasa algo malo. Sin embargo, el vértigo también puede ocurrir cuando te suceden cosas positivas y maravillosas en la vida, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando tienes tu primer hijo y lo depositan en tus brazos y sientes vértigo porque sientes el peso enorme de la responsabilidad ante las circunstancias más maravillosas y te sientes vulnerable. Eso es quizás lo que me ha conducido a escribir esto en el fondo. Hay una frase que comentas al principio de tu libro, hablas de lo siguiente, dices, todos tenemos esa extraña habilidad para ver aquello en lo que no somos tan buenos y negar aquello para lo que sí que estamos preparados. Y luego desarrollas esta idea y dices, oye, que lo primero que tenemos que ver es la grandeza que hay dentro de nosotros para, anclados en ella, cimentados en ella, ser capaces de superar nuestros miedos. Sin duda, y tenemos que sabernos apoyar en aquellas cosas que a nosotros de alguna manera nos están diciendo que somos buenos, que merecemos la pena y que hacemos cosas pues de las cuales nos podemos sentir orgullosos. Para cada cual pues podrán ser unos u otros motivos. Yo en concreto puedo confesar que hace poco pues tuve una reunión de antiguos alumnos del colegio y había muchas personas a las que no veía desde hace tiempo y lo recordaba como una época entrañable, pero ese reencuentro me ha hecho darme cuenta hasta qué punto fue mucho más que entrañable y hasta qué punto debo sentirme plenamente orgulloso de todo lo que hice y todo lo que fui entonces y de lo que sigo siendo ahora. Ujú. Hablas en tu libro, José Manuel, dices, a nuestro cerebro le gusta la predicción, a nuestro cerebro le encanta saber lo que va a ocurrir. Sí, sí, a unos más que a otros. A unos cerebros más que A a unos otros. cerebros más que a otros. A mí personalmente no me desagrada el no saber qué va a ocurrir, pero sí, ¿Y a tu cerebro? bueno, a mi cerebro le gustaría, pero también le gusta a mi corazón el sentirse un pelín perdido, un pelín descubriendo, ¿no? Es un poco el personaje de quien le gusta descubrir, del explorador, el que no padece tanto en este punto, pero sí conozco a personas que efectivamente se torturan cuando no saben exactamente qué va a suceder. El otro día te puedo confesar que comí con un antiguo colaborador que me decía, cuando escribiste esto estabas pensando en mí. Y le tuve que decir, pues créeme que no, pero que efecto, una vez que uno lo piensa, esto le ocurre a muchas personas. Y no todo se puede predecir. ¿Necesitamos un cambio de actitud en nuestra sociedad? Es decir, asumir que no podemos saber todo lo que va a pasar. Yo creo que venimos de una burbuja en la que, Sí. en la que nos venía el modelo de vida dado y además estaba todo previsto Sí. y pronosticado. Y yo creo que este nuevo escenario que estamos viviendo nos genera miedo y por eso estamos todos tan revueltos. Nos sentimos vulnerables, o sea, yo creo que la clave está en que venimos de una época de confort, que nosotros nos gusta llamarle zona de confort, y pasamos a ubicarnos en una zona de desconcierto, de incertidumbre, de mucho vértigo, y efectivamente necesitamos un cambio de actitud global. Necesitamos de alguna manera llamar a un concepto que es el de la responsabilidad. Por eso a mí me gusta mucho decir que el modelo del vértigo no es sino el ejercicio responsable del liderazgo. Necesitamos saber que tenemos que hacer cosas y necesitamos sentir la función de nuestra responsabilidad como algo inherente a nosotros que nos ha de obligar, que nos ha de invitar. De hecho, me gusta mucho lo que comento en el libro, que quizá ya haya pasado la época del yes we can, porque se nos quede corto y debamos empezar a entonar un yes we can, yes we want, yes we must, ¿no? Nosotros podemos, nosotros queremos, nosotros debemos. Hablas también de que uno de los problemas que tenemos los seres humanos para superar los miedos es que estamos tan incluidos dentro de nuestro clan, nos importa tanto lo que opine el grupo, la familia, que a veces no somos capaces de enfrentarnos a ellos, aun sabiendo que tenemos que hacerlo. Y que además esto tiene una explicación muy lógica, es decir, de jóvenes, de niños, cuando nacimos necesitamos del apoyo Sí. de nuestra familia para sobrevivir y como que de alguna manera nos hemos quedado anclados en eso, no hemos superado. Sí, necesitamos tener más autonomía emocional. El qué dirán nos aplasta, el sentimiento de la vergüenza nos aniquila y bueno, tengo aquí a Pilar que siempre comenta que el mayor miedo es posiblemente el miedo al rechazo. También se lo he escuchado en conferencias a Eduardo Dávila Miura,
a un torero, del cual yo siempre creí que un torero tenía mucho miedo al toro, pero reconoce que no, que los toreros le tienen mucho más miedo a la plaza, a lo que dirán al día siguiente los medios de comunicación. No sabemos hasta qué punto, cuando dejamos que nuestro destino esté gobernado por el qué dirán otros, de alguna manera anulamos nuestra propia voluntad. Y esto sucede cuando nos salimos del aquí y el ahora. Me encantó la parte del torero de tu libro porque, bueno, él no sé exactamente con qué palabras, pero decía, si me despisto del aquí y el ahora y empiezo a pensar en los que tocan la música, en el clamor de la plaza, en las crónicas de los medios de comunicación de mañana, me despisto y algo grave sucederá. Claro. Él lo comenta. En el aquí y en el ahora no hay miedo. En el aquí y el ahora no hay miedo. En el aquí y el ahora hay un ejercicio de afrontar una acción, tú frente al toro. Él mantiene que solo los más grandes logran abstraerse de todo lo que les rodea y logran una comunicación especial torero-toro, llevado al mundo cotidiano. Solo cuando te enfrentas a tu responsabilidad, sin pensar tanto qué pensarán otros o qué dirán, solo en esos momentos es cuando uno de alguna manera pierde el miedo y se atreve y actúa y ejerce su responsabilidad, su función. ¿Algún truquito, alguna idea para alguna persona que diga, yo necesito entrar en acción, pero no sé cómo? Uy, hay muchos truquitos. Danos varios, yo te pedía uno, pero si no quieres dar varios. A mí hay uno que me entusiasma, y es que el no hacer es mucho más perverso, mucho más peligroso, influye mucho más y peor que el hacer. Y ser consciente del precio que uno está pagando por la cobardía de su inacción te ayuda y te invita muchísimo a hacer. Y no solo el precio que estás pagando tú, sino el precio que están pagando quienes están a tu alrededor, quienes te rodean, tu equipo, tu familia, tus amigos, la sociedad en la que vives. Cuando uno toma conciencia de que está incumpliendo la función de su responsabilidad y eso, cómo está influyendo en otros, de alguna manera es invitado por sí mismo a actuar. O sea, es algo que debe espolear tu conciencia. O sea, sería dejar de mirar mi ombligo y empezar a mirar las consecuencias que mi inacción tiene en los ombligos ajenos. Totalmente. ¿Alguna otra pista? Bueno, hay muchísimas pistas. De alguna manera también podemos empezar a pensar qué creencias nos están de alguna manera lastrando, ¿no? O sea, hay muchísimos momentos de la verdad. ¿Qué es aquello a lo que realmente no te atreves a expresar tu opinión a riesgo de quedarte solo en público? El dar feedback negativo a un colaborador, el mostrar que tú también eres vulnerable. De todos estos momentos que nos ponen en un abismo, en un vértigo, quizás este sea el más delicado de todos, el mostrar que uno es vulnerable. Nos cuesta mucho mostrarlo y yo creo que el hecho de ser vulnerable te hace mucho más humano, te hace mucho más sencillo, te hace en el fondo mucho más gigante, porque el testimonio de los más grandes, de los líderes más enormes que ha tenido la historia, siempre corresponde a personas extremadamente sencillas y humildes, y en ese sentido no pasa nada por reconocer las propias debilidades y de alguna manera cambiar ese término por entender que la humildad es la grandeza. Nos vemos obligados a afrontar los retos que nos presenta el mundo posmoderno con recursos emocionales adaptados al Pleistoceno. Goleman. O sea que tenemos un cerebro adaptado hace un montón de años y estamos por aquí en este mundo de iPhones y de coches y de Internet. ¿Y qué pasa? Nuestro cerebro no se ha adaptado. Nuestro cerebro no se ha adaptado, eso lo explica muy bien Pilar. Nuestro cerebro de alguna manera está preparado para sobrevivir, como bien decías al principio, pero no está pensado para tomar decisiones complejas en entornos nuevos. No está preparado para afrontar a lo mejor grandes proyectos estratégicos donde las relaciones han tomado una preponderancia que no tenía, pues no lo sé, siglos atrás. No estamos preparados de alguna manera para enfrentarnos a la tecnología virtual, nos da miedo no ver los ojos y hay formas nuevas de comunicar a través de las redes sociales que nos están descubriendo universos donde yo veo que hay mucha gente que se siente vulnerable, yo el primero. Pero lo que quisiera es invitar a todos a aventurarse en ellos y a explorar nuevos universos. Hay una parte de tu libro en la que recoges el testimonio de este libro que hemos comentado al principio en la introducción de Susan, y habla de que hay como 3 tipos de miedo. A mí me interesa el último. Hablas de que es el más perverso y el más grande, que es el miedo del no puedo. Cuando ese no puedo se te agarra a los huesos como el frío de invierno, como el frío húmedo de una ciudad costera, sí. y se queda el no puedo y no te lo puedes sacar. Y no te lo puedes sacar, y es muy complicado el sacártelo. Y el precio que llegamos a pagar como consecuencia de no sacárnoslo
es tremendo. Hay algunas historias en el libro que a mí me ponen los pelos de punta. En cualquier caso, mi receta, quítate los miedos cuanto antes, no dejes que crezcan dentro de ti. Y sobre todo, pues no lo sé, para mí hay una historia también muy bonita. Tú antes comentabas que parece que más de muchos consuelos de tontos, ¿no? Cuando uno dice, no solo tú sientes miedo, lo sienten todos. Y yo aquí pues propongo una receta, y es precisamente aquella persona a la que más admiras, porque es capaz de hacer eso que tú más temes, a esa persona, pregúntale cómo lo hizo, pero no hoy. ¿Cómo empezó, verdad? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue su primera vez? Porque quizás entre su primera vez y lo que te está ocurriendo a ti hoy, solo hay una diferencia, y es que él se atrevió una primera vez. Y tenemos al otro lado del teléfono a Ana Albaladejo, una amiga de la tribu de Pensamiento Positivo que, como siempre, nos anima a emprender. Ana, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de volver a hablar contigo. ¿Con qué nos sorprendes hoy, Ana? Pues bueno, yo enlazo con quien tienes de invitado y a mí me gustaría posicionar a la gente en el aquí y el ahora. Por supuesto que siempre hay miedos cuando empiezas algo nuevo. Yo he pasado por esa circunstancia varias veces. No sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, las he tenido que pasar. Entonces, el negocio que yo ofrezco, que funciona ya en más de 150 países y se comienza con una cantidad muy pequeña, a partir de 500 euros, ¿qué es eso en concepto negocio? Si es muy poco y el riesgo es cero. Entonces, en España, que sepas que las cifras nos están señalando que es el momentum. Y la gente que esté escuchando y que piensen, bueno, aquí y ahora me lanzo, que por favor me llame y le explico todo. Déjanos ese número de teléfono donde te pueden localizar. Pues mira, el 650-337672. 650-337672. Ana Albaladejo. Ana, hasta otro sábado. Hasta otro sábado, Sergio. Un placer hablar contigo. Hasta pronto. Instituto de Desarrollo. Asesoramiento en tu camino de transformación personal y profesional. Entra en la página web institutodedesarrollo.es y solicita a tu asesor personal. Descubre nuestro servicio gratuito y encuentra las respuestas que necesitas. institutodedesarrollo.es. ¿Te preocupa tu futuro? ¿Tienes mentalidad de emprendedor y no sabes qué proyecto iniciar? Si quieres conocer un proyecto con gran capacidad de expansión en el sector más demandado del siglo XXI, habla con Ana Albaladejo. 650 33 76 72. Cambia el paradigma. Haz que tu futuro solo dependa de ti. Mínima inversión de arranque y sin riesgos financieros. Únete al negocio que cambia vidas. Ana Albaladejo. 650 33 76 72. Nuestro cerebro es el resultado de 2,5 millones de evolución y está preparado para la supervivencia, pero no para la felicidad ni para superar con éxito momentos de vértigo. ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández? ¿Quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia? Disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos. Para tu empresa, organización o evento, llama a Sergio Fernández, conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo, desarrollo personal, vivir sin jefe y vivir sin miedos. Más información en pensamientopositivo.org. ¿Quieres un aperitivo realmente especial? En tu congelador no pueden faltar maesitos, deliciosas mini croquetas de jamón serrano preparadas en un momento. Cuenta con Maeso en tu aperitivo. Maeso. Sabes lo que comes. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández, Madrid, 19 y 20 de mayo. Más información en pensamientopositivo.org. El sábado 24 de marzo, en Pensamiento Positivo, hablaremos con Javier Carril y Silvia Escribano sobre el libro Desestrésate.
Puedes escucharnos en directo cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Posteriormente en abc.es/radio, en pensamientopositivo.org o en nuestro canal de YouTube. Pensamiento Positivo con Sergio Fernández. Y para todos aquellos miembros de la tribu de Pensamiento Positivo que quieran pasarse por este taller, tengo una mala noticia, es que está ya lleno. Eso sí, tenemos una buena noticia, es que el 19 y el 20 de mayo volvemos a hacer la segunda edición en Madrid de este seminario Vivir sin Jefe. Pásate, precio especial para los miembros de la tribu, 347 €, como siempre, para los 3 primeros emails que entren en sergio@vivirsinjefe.es. Te esperamos. La Tertulia, sección patrocinada por Increscendo, tu escuela de oratoria, coaching y programación neurolingüística. Dice Pilar Jericó en su libro No Miedo que sentimos antes que pensamos. Así que la pregunta sería, ¿podemos mediante el pensamiento incidir sobre un miedo que no deseamos tener? Pilar, buenos días de nuevo y Hola, bienvenida. Buenos días. Bueno, el que sintamos antes que pensamos o que pensemos es básicamente neurológico. Es porque llega antes la información del oído o de la vista a la zona del cerebro emocional. Otra cosa es, una vez que llega dicha información, ¿qué hacemos con esa información? Y esa diferencia entre lo que nosotros sentimos y cómo actuamos, ahí sí podemos influir. Ese es el colchón de nuestro margen de libertad. O sea, que es una gran noticia en el fondo. Es una gran noticia. Y la gran noticia es que sintamos porque gracias a ella estamos aquí como especie. Sabéis que aquí en Pensamiento Positivo somos muy persistentes con el tema de entrenar. Así que la pregunta siguiente es, oye, ¿cómo entrenamos ese colchón? ¿Cómo entrenamos ese pequeño margen? Sí. ¿Alguna idea, algún ejercicio, algo que podamos hacer hoy sábado? Sí, lo primero de todo es, yo creo que una de las cosas que nos da bastante fuerza sobre nuestras emociones es precisamente observarlas. No somos emociones, no somos el miedo, ni somos los pensamientos, somos algo más, mucho más grande. Entonces, desarrollar el observador interno, ¿qué me está ocurriendo a mí? ¿Qué me está pasando? Y junto con ese observador interno, tener la velocidad y la capacidad de irnos a un anclaje, es decir, algo positivo que nos conecte con otro tipo de emociones, o una palabra, una especie de mantra personal que podamos tener. A mí me pasa, ¿no? Y cuando a veces me enfado en algo, acudo a algunas palabras que sé que me dan fuerza y... Te puedo preguntar cuáles son. Depende del día. pero sí, he ido cambiando, ¿no? Pero sí, me digo cosas en ese momento que me ayudan a rebajar un poco el fuego de la ira, ¿no? O el frío del miedo. Entonces es desarrollar el observador interno para darte cuenta y no identificarte con el miedo o el vértigo, como diría José Manuel. Y segundo, anclar a algo positivo, ¿no? Porque a veces una manera de neutralizar una emoción negativa es poniendo una positiva con intensidad. Cambiando el foco un poco de nuestro cerebro, ¿verdad? Exacto. Cambiando la película que vemos. Cambiando la película. Y eso es un trabajo personal, en el fondo, es decírtelo a ti mismo, ¿no? O a ti misma. ¿Alguna otra idea, José Manuel? Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es atreverse, es actuar, es de alguna manera tomar conciencia, desarrollar ese observador que decía Pilar. Yo creo que es muy importante el traer a tus pensamientos momentos positivos, el darte cuenta de que has sido capaz y de que puedes ser capaz de hacer muchas cosas, o sea, de alguna manera hacer funcionar el pensamiento contra la emoción que te paraliza. Y utilizar la emoción como algo que te invite a actuar. ¿Convivir con un miedo nos sale más caro que enfrentarnos a él? Sí. Yo esto creo que es rotundo. O sea, cuando tú no afrontas un miedo de primero o de segundo nivel, eso va calando a niveles mucho más profundos. Cuando tú no te atreves a hacer algo concreto, una conducta, bueno, digamos que es un miedo más básico, pero cuando tú no terminas de afrontarlo, eso acaba calando a partes más integrales de tu personalidad, acabas pensando que tú no eres capaz, que tú eres de una manera, y eso te mina mucho más. Yo creo que además otra de las claves es que el miedo es un camino de aprendizaje personal. O sea, lo primero de todo es, como muy bien dice José Manuel en su libro, maravilloso, por cierto, de Vértigo, que me ha encantado. Yo creo que el miedo es una vía de desarrollo y de crecimiento personal. Es decir, lo peor es pensar que tú eres así, pensar que no, es que yo tengo este miedo y siempre lo he tenido y lo tendré. O sea, es un poco la resignación que no la aceptación, porque la resignación es un comportamiento a priori del intento de cambio.
Entonces, aceptarlo como parte integral tuyo creo que es un flaco favor, porque la pregunta sería, ¿qué seríamos capaces de hacer o en quiénes nos convertiríamos si no tuviéramos esos miedos que tanto nos paralizan, ¿no? ¿Tenéis miedo a algo? ¿Os puedo preguntar en antena? Sí, yo tengo miedo a la soledad, por ejemplo. Es un miedo bastante reconocido y desde esa perspectiva, por ejemplo, escribiendo el libro, me fui al monasterio cisterciense de clausura una semana y fue una experiencia muy bonita y muy gratificante porque enfrenté ese miedo y me encontré conmigo mismo. Creo que es muy bueno que las personas de vez en cuando hablen consigo mismas en la soledad. Y en ese sentido reconozco el miedo, aunque me esfuerzo porque no me venza él a mí y saber yo convivir también con la soledad. El mío es muy parecido, de hecho yo creo que casi sería similar. El miedo mío es a que no me quieran, a no querer, a no... Pero está asociado sobre todo, más que al que no te quieran, es al mismo, a la sensación de soledad, de aislamiento, ¿no? Es como cuando estás con personas que quieres y aprecias, lo disfrutas tanto que a veces incluso nos olvidamos de nosotros mismos, que también podemos disfrutar de nuestra soledad. Y efectivamente, yo creo que para mí el desafío ante mi propio miedo es un juego de porcentajes. Yo creo que en el fondo la vida casi es un juego de porcentajes. Es decir, antes esto me paralizaba un X% y ahora me puede seguir influyendo, pero un X menos algo por ciento. Entonces, no es que lo tenga cero, pero yo creo que quizás, no sé si la edad te ayuda a ir reduciendo esos porcentajes de impacto. Os he preguntado esto porque mirad lo que he encontrado precisamente en tu libro. Naces con miedo y lo tendrás a lo largo de la vida. Reconocer que sientes miedo ya es un acto de valentía. Pilar Jericó. O sea, que el secreto de los valientes es que tenemos miedo. Sí, tanto. Yo creo que además, yo cuando estoy con alguna persona me dice, no, yo no tengo miedo a nada, digo, ostras, el primer miedo que tienes es a reconocer que tiene miedo. Claro. Y ya te está definiendo, ¿no? Y yo creo que otro miedo para mí, a veces más un paralizante, que yo no sé en qué clasificación estaría, es el miedo a sentir. A mí ese miedo me resulta absolutamente desconcertante por la frialdad que eso implica, tanto para la persona como para los que lo rodean, ¿no? El miedo tengo tanto miedo que hasta aíslo las emociones para evitar incluso el sentirlas, ¿no? Este no lo tiene Pilar, desde luego. yo por sumar otro más, yo también hay muchas veces que siento miedo a que se me pase la vida sin haber hecho, no sé muy bien el qué, pero creo que todos, como decía Frankl, tenemos una misión que es intransferible, que es personalísima, y de alguna manera el que se nos pase el tiempo y se nos vaya como el agua entre las manos sin haber actuado y sin haber levantado, sin haber escrito, ese es una sensación muy triste. He encontrado en tu libro una frase a este respecto, José Manuel, dice, podemos superar todo aquello a lo que el destino nos somete. Sí. Sí, muy taxativo, ¿no? Esto. Lo creo, porque de alguna manera hay veces que hay gente que te dice, no, la vida te somete a aquello, la vida te pone a prueba hasta allí, hasta donde tú eres capaz. Y yo creo que es al revés, tú eres capaz de llegar hasta donde la vida te someta, sin más. O sea, yo tengo muchas experiencias recogidas en los seminarios de vértigo de personas que se han visto sometidas a situaciones límite y ellas mismas se han sorprendido con su capacidad de reacción. Somos capaces, somos poderosos sin límite, lo decía Nelson Mandela, ¿no? Es una cita que a mí me gusta mucho. Sí. Es nuestra luz y no la oscuridad lo que más nos asusta. Más que miedo al fracaso, sentimos miedo al rechazo. Pilar Jericó. Bueno, claro, después de lo que he dicho además, estaba muy al hilo. Yo no sabía que ibas a coger frases del libro. Bueno, hombre, fíjate, en el fondo, el miedo al fracaso, si se profundiza mucho más, cuando trabajas mucho con los miedos, al final lo que te queda detrás de los miedos son cosas muy simples, muy sencillas que pertenecen a lo mamífero que somos, ¿no? Como buenos mamíferos. Y es detrás del miedo al fracaso, del miedo al rechazo, y del miedo a la pérdida de poder o de todos estos miedos, al final lo que hay es miedo a no ser aceptado, a no ser querido.
y ya no quererte a ti mismo si no has llegado a esas expectativas que tienes de ti mismo, ¿no? O sea, al final el fracaso, cuando alguien sufre por el error que ha cometido o por un fallo, si lo profundizas al final es porque pienso que ya no me van a querer si estoy ahí, o incluso yo no me voy a querer a mí mismo. Es decir, el miedo, el rechazo y el fracaso van muy de la mano. Por eso las personas, cuanto más amor recibimos de nuestro entorno, más arriesgamos. Hay un ejemplo en tu libro que a mí me fascina, que es el del bebé que cruza por encima del cristalito. Sí. No sé si te apetece contárnoslo. Sí, el de Gibson, el del precipicio visual, en 1960. Colocó dos superficies, una opaca y una transparente, y en medio de ellas a un bebé que gateaba, ¿no? Siempre los bebés, por lo general, bueno, por lo general no, siempre, porque es un miedo innato, la altura, el caerte, ¿no? Se quedan en la zona opaca, siempre. Pero todos los mamíferos, perros, gatos, todos, excepto los patos y las tortugas que se van corriendo a la transparente porque piensan que hay agua. Entonces, sin embargo, cuando la madre se pone al otro lado de la zona transparente, el bebé va gateando ahí en más del 70% de los casos. Es decir, que hasta los miedos innatos somos capaces de superarlos siempre y cuando nos dé un refuerzo a alguien en quien creemos y a alguien a quien queremos, ¿no? ¿Y qué pasa si no tenemos ese amor? El otro día hablaba con una persona y me decía, es que yo no me siento apoyado por mi entorno, no me atrevo, por tanto, a tomar riesgos. Es una pescadilla que se puede morder la cola, pero puede haber muchas personas que estén en esta situación. Yo, si me permite, lo que se da es lo que se recibe y lo que se recibe es lo que se da. Yo estoy convencido de que cuando no hay amor a tu alrededor, quizás lo que debes cuestionarte es cuánto amor estás dando tú. Yo creo que el amor te ayuda y el amor te libera, y por eso, de alguna manera, el tú amar hará también que a tu alrededor haya personas más valientes y que se atrevan mucho más. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice José Manuel. Y además, incluso, fíjate, hasta los estudios de resiliencia, ¿no? Que es la capacidad, a pesar de dificultades, de salir adelante. Esos apoyos, la primera investigación seria y que se hizo fue en la isla de Hawái, con niños con familias absolutamente desestructuradas. Y el apoyo no era de los padres, precisamente. El apoyo puede ser de un amigo. También es donde queremos nosotros mirar. ¿Dónde queremos poner ese foco? Si esperamos que esta persona me tenía que apoyar, pues no, hasta personas con vidas muy duras tenían el apoyo en un amigo. Por eso también a veces nos llenamos de justificaciones para no atrevernos. ¿Hasta qué punto hay una justificación de fondo que nos impide seguir adelante? Qué interesante todo esto, ¿verdad? Tú en tu libro, Vértigo, José Manuel, propones un modelo de varias habitaciones. Nos lo explicas así brevemente y si te parece, Pilar, como además yo sé que conoces bien este libro, básicamente porque lo has prologado, vamos comentando un poquito las herramientas de cada una de estas habitaciones. Un prólogo maravilloso. Las habitaciones son 4. Son el vestíbulo, que lo que te viene a decir es reacciona. Y la he ubicado en el vestíbulo porque el vestíbulo en sí no es nada, el vestíbulo es simplemente una habitación de paso y por tanto la primera fase cuando sentimos vértigo o vulnerabilidad es tomar conciencia de que no podemos seguir sin hacer nada, no podemos seguir anclados en el no hacer y lleva una emoción asociada posiblemente que es la rabia, que es el decir, necesitas inyectar sangre en tus venas. El segundo es el salón. Y en el salón es donde más tiempo pasamos, donde integramos más información, donde nos relacionamos las personas unas con otras. También están los libros, la televisión, los ventanales a nuestro entorno más inmediato. Y es cuando relacionamos e integramos toda la información. Escuchar aquello que no quieres escuchar, el fijarte que comentaba ahora mismo Pilar, es el relaciona, el integra, es la segunda fase. De ahí pasaríamos a la cocina, que es el decide, el responde ante la situación de vértigo, y es un decide que lleva aparejada la emoción frente a la inquietud del salón. En la cocina es la del coraje, la decisión. La cocina es un punto de no retorno, es un salto con los 2 pies hacia adelante, y en la cocina se guisan los platos, y en la cocina además no puede haber muchas personas, en la cocina tiene que estar uno solo o muy pocos, y de ahí ya nos vamos a descansar, a soñar al dormitorio, al renacer, donde soñamos primero despiertos y luego dormidos, que es el relacionarte con el nuevo mundo al que has accedido tras ser capaz de tomar esa decisión valiente de vértigo, que es a lo mejor emprender un proyecto empresarial o las que tú comentabas al principio, iniciar una relación, terminarla, no sé, hay miles. A mí cuando estaba leyendo esta parte de tu libro me venía a la cabeza esta película de Indiana Jones en la que se pasa toda la película buscando el Santo Grial y cuando por fin lo encuentra hay un precipicio y está del otro lado del precipicio el Santo Grial. Entonces Indiana Jones tiene esta duda que no sabe sabe que de un salto no llegará al otro lado del precipicio, sabe que de una manera lógica no puede llegar al otro. Entonces el padre que está herido le grita desde el otro lado de la cueva y le dice, hijo, confía.
Entonces Indiana Jones duda, pero hay un momento en el que por fin da un paso sobre el precipicio y de la nada de repente aparece un puente. ¿De dónde encontrar la confianza suficiente para dar ese paso sobre el abismo y no caernos? Pues ese es el momento de la emoción, es el momento sublime, épico, último, o sea, ese es el momento más generoso en el cual pues es el corazón el que ha de imponerse la fe sobre el cerebro. Sí, y yo creo que eso es lo que nos define, y eso es lo que nos define la parte heroica que todos tenemos. A mí me gustaría añadir del libro de José Manuel de Vértigo, que además lo que hace el recorrido con en este modelo que él ha comentado, es que habla de muchas experiencias de distintas personas con las que ha tenido oportunidad de trabajar y que al final entendemos cada uno de los pasos que él plantea como algo que nos toca al lector, ¿no? Me parece que él ha conseguido en este libro algo muy, muy bonito, ¿no? Que es esa emoción que él tanto habla, pues hacérnoslo sentir. Y es un libro que es transparente, yo decía, para el autor porque se ve sus emociones, ¿no? Y bueno, y porque además es un libro coherente, ¿no? De lo que dice con lo que hace. Y eso siempre es de agradecer cuando lees un libro de este estilo. Yo he de decir que en el capítulo 1 me emocioné con la descripción que cuentas de esta madre que tiene un hijo, que casi pierde. Me parece un arranque bestial del libro. O sea, dice, ya solo con eso, dice, pero ¿cómo puedo arrancar un libro así? Me lo ha dicho mucha gente y creerme que es una historia que cada vez que la cuento se me quiebra la voz una y otra vez. Me pareció heroica y bueno, invito a que la gente la lea, ¿no? Y del otro lado del teléfono tenemos a Gustavo Bertolotto, experto en PNL, ha pasado por estos micrófonos en alguna otra ocasión y hoy le vamos a preguntar cómo a través de la PNL, programación neurolingüística, se puede superar un miedo. Gustavo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se puede saludarte. o no se puede, Gustavo? Por supuesto que se puede. Es decir, es el tema de cómo desprogramar respuestas fóbicas, es uno de los elementos principales que la PNL viene demostrando desde el año 75. Fíjate que ya tiene unos cuantos años. Sí. Entonces es una manera de trabajar que no tiene relación con otras formas de quitar las fobias, los miedos o aliviar los traumas, porque se trabaja exclusivamente con el mapa mental de cada persona. ¿Cómo podemos hacerlo, Gustavo? ¿Nos podéis hacer una pequeña demostración de 2-3 minutos ahora mismo? ¿Se podría hacer? ¿Demostración? Bueno, no sé, o darnos alguna pista, alguna pauta, qué sé yo. Aquí tenemos a dos personas que acaban de hacer un striptease emocional, Pilar Jericó y José Hola, Manuel Gustavo. Chapado. Encantado de saludarte, Pilar. Encantado. Pues aquí, bueno, Pilar, algunas cosas de PNL conoce también, entonces... Sí, está contigo en algunos talleres. Ella puede verificar algunas cositas. Pero bueno, como no ha hecho esto del miedo o lo que fuera, pues hay una cosa que es esencial. Cada emoción que nosotros tenemos, que como estabais comentando, tiene un registro somático. Es decir, que el cuerpo registra la emoción. Y entonces lo que nosotros hacemos en PNL, nos acostumbramos a ver cuál es el registro somático de la emoción, haciéndole pensar a la persona en esa situación, y en el momento en que estamos seguros de que está conectado con esa emoción, efectuamos lo que técnicamente se llama un anclaje. Un anclaje es conectar un punto, un toque, una palabra, lo que sea, con esa sensación que tiene la persona, y una vez que tenemos la seguridad de que eso está bien conectado, que se ha producido ese reflejo automático ya, pues entonces hacemos una investigación en el inconsciente, que se hace caminando, se hace hablando con la persona, y resulta que en el 99% de los casos encontramos el origen de esa experiencia en el inconsciente de la persona. Quiere decir que puede ser inclusive hasta situaciones que no tienen relación con su miedo o fobia actual. O sea, una persona que tenga de repente miedo a las alturas, pues se encuentra con que algo le pasó cuando era niño y estaba viendo un columpio, una cosa así, y se hace lo que se llama técnicamente una atribución. O sea, nosotros atribuimos nuestro miedo a alguna cosa externa que en ese momento está presente, pero que no es la verdadera causa. Gustavo. Entonces, nosotros nos encontramos y ahí la desactivamos. Gustavo, recomiéndanos un libro donde podamos, o algún sitio web, un sitio donde podamos investigar más sobre toda esta metodología que nos propones. Pues un libro que habla
y es parte de su planteamiento general de la PNL, se llama Introducción a la Programación Neurolingüística. ¿Autores? Es de Editorial Urano. Introducción a la PNL. Exactamente. Editorial Urano, y los autores son Seymour y Connor. Es un Entonces, gran libro. Ahí está descrito, y nosotros en nuestra página web, que es www.institutopotencialhumano.com, pues ahí también mencionamos cosas acerca de la fobia. Y esto lo aprenden las personas que hacen el primer nivel de PNL. O sea, esto todo, sea profesional o no, basta con que profesional me digo de la medicina o la psicología, basta con que aplique la metodología, todos aprendemos a desactivar nuestros propios miedos, nuestras propias fobias inclusive. O sea que es de autoaplicación. Pues con eso nos quedamos. Introducción a la PNL. Gustavo, muchas gracias y hasta otro día. Gracias por atender nuestra llamada. Encantado de saludaros. Un beso grande. Hasta otro día. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Sabes cómo preparar guarniciones que no aburran? Ten en tu congelador tempura de verduras Maeso, una forma equilibrada y original de acompañar tus platos. Una gran idea crujiente y sabrosa. Maeso. Sabes lo que comes. ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández? ¿Quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia? Disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos. Para tu empresa, organización o evento, llama a Sergio Fernández, conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo, desarrollo personal, vivir sin jefe y vivir sin miedos. Más información en pensamientopositivo.org. El miedo no solo expulsa al amor, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Solo queda la desesperación muda, y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Aldous Huxley. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández, Madrid, 19 y 20 de mayo. Más información en pensamientopositivo.org. El sábado 24 de marzo, en Pensamiento Positivo, hablaremos con Javier Carril y Silvia Escribano sobre el libro Desestrésate. Puedes escucharnos en directo cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Posteriormente en abc.es/radio, en pensamientopositivo.org o en nuestro canal de YouTube. Pensamiento Positivo con Sergio Fernández. ¿Te imaginas ganar 10.000 euros en un solo día ayudando a otros y caminar por brasas sin quemarte? ¿Quieres vivir y enseñar lo imposible? Muchos lo han hecho. Y ahora es tu oportunidad. Hazte instructor profesional de Firewalking. Los maestros de Tony Robbins y Hart Gicker vienen a Madrid a certificarte en mayo. Apúntate ya. Plazas limitadas. www.firewalkingspain.com o en el teléfono 91 659 4312. Y del otro lado del teléfono tenemos a Enrique Jurado, que es la persona que capitanea esta iniciativa de Firewalking. Enrique, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. Explícanos esto de hablar sobre las brasas. Esto es real, a ver. Esto es absolutamente real. Parece imposible, pero es... Si lo hacemos, si primero sabemos cómo hacerlo, importante el saber el método, y segundo, tenemos la confianza al 100%, es una cosa que resulta hasta sencilla. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre esta aparente locura? ¿Es una locura o no, Enrique? Bueno, es una pequeña locura que nos va a hacer mucho más felices en cualquier caso. Pues mira, te voy a comentar, nosotros tenemos además el día 22 de este mes de marzo un taller, un pequeño taller, que invito a todos tus oyentes a que acudan aquí en Madrid, en el Hotel Trip, para enseñarles precisamente de qué va a ir todo este curso de instructor de Firewalking. Entonces les invito a acudir. Pueden ver toda la información en cualquier caso en la página web www.firewalkingspain.com.
firewalkingspain.com. Pues con eso nos quedamos, Enrique. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ti, Sergio. Hasta pronto. Hasta luego. Pensamiento positivo. El cierre. Pues del miedo hemos hablado y hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido que tenemos que pasar o podemos pasar del yes we can al yes we want, yes we must. Es decir, que es nuestra obligación salir de nuestros miedos. Que uno de los mayores miedos es el miedo al rechazo. Que al dejar de mirar mi ombligo y mirar el de los demás es fácil que pueda superar mi miedo. Que a aquella persona a la que más admiro le puedo preguntar no solo qué hace o cómo lo hace, sino cómo empezó, para darnos cuenta de que esa persona también fue capaz de superar sus miedos. Y Pilar nos ha propuesto que hay que desarrollar ese observador interno que tenemos para no identificarnos con el miedo. Gustavo Bertolotto nos ha recomendado un libro, Introducción a la PNL, de Seymour y Connor. Y yo, para cerrar el programa, os digo, oye, regálanos una idea. Pues la mía sería: cuando sientas que algo va mal, reacciona, ten claro que algo hay que hacer, atrévete, pide a la vida lo que sueñas y actúa, y la vida te lo devolverá. Y en mi caso me gustaría, con una idea, que es la de la portada del libro de No Miedo, que la frase de Nelson Mandela, que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Y yo creo que todos y todas, de una forma u otra, somos capaces de conseguirlo si nos lo proponemos, si buscamos los medios y sobre todo si creemos en nosotros mismos. Yo creo en vosotros, así que por eso os he invitado aquí. Espero que paséis otro día por aquí, otra mañana por Pensamiento Positivo. Ha sido un auténtico placer. Igualmente. El placer es nuestro. Hasta Muchas gracias, pronto. Sergio. Y que sepan que todo este programa solo ha sido posible gracias a la ayuda de un gran equipo. Eva Vanegas con la estrategia en Internet, Mónica Galán, Ada García Koch y Alberto Peña con la producción, Borja del Real con la cámara y con el canal de YouTube, Cristina Serrato con los perfiles, Armando Mateo con los cortes de voz e Íñigo dirigiendo esta nave que es Pensamiento Positivo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es Pensamiento Positivo.